Bueno, y pasamos a la lección tercera, que es la de actuación del perito judicial. Primero, la primera parte, elaboración del dictamen. Y vamos a intentar, o vamos a explicar todos los apartados o todos los aspectos que aparecen aquí. Denominación, análisis de la documentación, reconocimiento de lugares, objetos o personas, auxilio de otros profesionales, comunicaciones con las partes o sus abogados, forma y contenido del dictamen, visado, plazo de presentación y solicitud de emplazamiento a la vista. En cuanto a la denominación, hay confusión de siempre sobre cómo hay que denominarlo. Si se le tiene que llamar informe o se le tiene que llamar dictamen. Y la ley lo denomina dictamen. Porque dictamen e informe no es lo mismo. Informe es informar. Y dictamen es dictaminar. Es dar una opinión o juicio sobre algo. Informar simplemente es, emitir un informe es, pues, explicar datos objetivos, pero no hay un pronunciamiento, no hay una valoración del perito. En un dictamen, el perito sí que lo que hace es dar su opinión sobre lo que se le pregunta, dar su opinión. Y puede equivocarse o puede acertar, pero da su opinión. Otra cosa sería que se llame informe pericial. Informe pericial, pues al final es como decir dictamen. Pero nunca digáis solo informe, porque informe no es un informe pericial ni es un dictamen. La palabra correcta, la que utiliza el legislador, es dictamen. Y yo lo catalogaría como, o lo calificaría como dictamen pericial, siempre que intervengáis. Aunque ya digo, en la práctica diaria se ve dictamen, se ve informe. Bueno, lo primero antes de elaborar el dictamen, evidentemente, analizar la documentación. Para eso, ¿qué tenéis que hacer? Pues acudir al juzgado y sacar copia fundamental de la demanda, de la contestación a la demanda y de cualquier dictamen que exista, que haya acompañado a los autos. Porque al final vosotros vuestra valoración la vais a tener que hacer conforme a la documentación que obra en autos. No hace falta que os salgáis de ahí y vosotros vayáis a un ayuntamiento a recabar información. No, no hace falta, nadie os exige eso. Vosotros tendréis que dictaminar con la propia documentación que forma los autos. Podéis hacer lo otro también, evidentemente. Pero ya, digamos, será porque vosotros seáis buenos profesionales y así lo hagáis. Pero ya os digo, demanda, contestación a la demanda y dictámenes periciales que obren en autos, imprescindible que siempre obtengáis. ¿Cómo hacéis esto? Pues ya digo, yendo al juzgado. Cuando vayáis a un juzgado, claro, en el juzgado veréis que hay miles de expedientes. Para localizar el vuestro, ¿cómo lo podéis hacer? Pues ya cuando seáis designados, veréis que sois designados en un procedimiento concreto, que será procedimiento ordinario 1540/2013, juicio verbal 1120 y no sé qué /2014 o lo que sea. Entonces vosotros ya conocéis el número de procedimiento cuando sois designados. ¿Qué tenéis que hacer? Ir al juzgado y preguntar por el funcionario, por la persona que es la encargada de ese expediente. Os dirán quién es y esa persona os facilitará el expediente y podéis sacar copias de esta documentación que os digo. Si en algún momento os encontréis con un funcionario que no colabora o que no os facilita documentación, que a veces estas cosas pasan, al final tendréis que dirigiros al secretario judicial, que como ya os anticipé al principio es el jefe de los funcionarios. Con lo cual, si al final tenéis algún problema, secretario judicial. Una vez que ya tengáis la documentación en vuestro poder, puede darse el caso de que tengáis que reconocer algún lugar, un edificio, por ejemplo, una obra, o objetos o personas. En estos casos, pues las partes o los abogados pueden estar presentes en ese reconocimiento para, pues si vosotros vais a ir a examinar una obra, el juzgado permitirá a los litigantes o a las propias partes litigantes, a los abogados o a las propias partes litigantes, acompañaros para ver cómo estáis haciendo vosotros vuestra pericia. Eso siempre y cuando su presencia no pueda provocar, no pueda estorbar vuestra labor o impida garantizar vuestra imparcialidad. A mí, la verdad, no se me ocurre ningún caso donde pudiese así ocurrir. No sé si vosotros, se os ocurre que el hecho de que os acompañe el abogado o la parte pueda estorbaros en vuestra labor o haceros ser parciales. Sí, en cuarto lugar, un momento, no sé si me he pasado uno. No, vamos bien.
Podéis contar con la colaboración de otros profesionales o colaboradores. El hecho de que vosotros seáis designados como perito judicial no significa que tengáis que actuar solos. Podéis, evidentemente, contar con colaboradores vuestros. Eso sí, no os pueden sustituir en vuestra labor. Os pueden auxiliar, os pueden ayudar. Pero al final, el perito, quien va a firmar el dictamen y quien asume la responsabilidad, sois vosotros. Entonces, eso sí, podéis tener compañeros de trabajo, pero la responsabilidad y la firma es vuestra. Comunicaciones con las partes o abogados. Ya os he comentado antes que los abogados, pues habitualmente, en cuanto sabemos quién es el perito judicial, pues contactamos con él para educadamente ponernos a su servicio. Y hacemos bien, porque al final, pues puede ser que os podamos aportar alguno de los documentos y os evitamos tener que ir al juzgado, si en el juzgado nos lo facilitan o lo que sea. Pero tenéis que llevar cuidado, porque a veces sutilmente intentamos contaminaros contaminados con nuestra versión o intentar acercaros a nuestro terreno. Evidentemente, bueno, vosotros ya sois profesionales y sabréis no caer en esas trampas, pero yo os apunto aquí una serie de consejos que creo que siempre son importantes, que son no mostrar preferencia por ninguna de las partes, no aceptar la entrega de documentación adicional a la que obra en autos. O sea, si yo en mi demanda he aportado una serie de documentación, cuando a ti se te designa como perito, no voy a darte documentación complementaria. Ya la tendría que haber aportado a mi demanda. Y no mantener comunicaciones con las partes o con sus abogados sin conocimiento de la otra parte. ¿Todo esto por qué se hace? Pues porque al final el perito judicial, aparte de ser imparcial, tiene que aparecer que es imparcial. Y si resulta que al final del procedimiento el que ha perdido el juicio, yo he perdido el juicio y me entero que el perito judicial se ha cruzado 18 emails con la otra parte y conmigo ninguno, pues a lo mejor me planteo decir que es que el perito pues estaba interviniendo a favor de la otra parte y por ahí intentar ganar el juicio o dirigir una acción frente al propio perito, una acción judicial frente al propio perito. Así que mucho cuidado con la relación que tengáis con los abogados o con las partes litigantes. En cuanto a la forma y contenido del dictamen, pues el dictamen tiene que ser por escrito. Hay que aportar tantas copias como partes hay en el procedimiento. Hay que aportar una copia al juzgado original y si hay 3 partes litigantes o hay 2 o hay 5, pues 5 copias más. Hay veces que en un procedimiento judicial no solo hay un demandante y un demandado, hay veces que hay un demandante y 4 demandados. Pues tendréis que aportar un dictamen para el juzgado y 5 dictámenes más. Por eso cuando hagáis vuestra provisión de fondos, tened en consideración todo esto, porque al final, pues eso son fotocopias, son gastos que vais a tener que asumir vosotros. Y en cuanto a la forma, pues el contenido tiene que ser comprensible, evidentemente. Vosotros sois ingenieros, utilizáis tecnicismos, pero intentad que al final vuestros tecnicismos sean entendidos. Si hace falta poner una nota al pie o hacer una breve explicación, porque al final quien va a leer ese dictamen va a ser un juez que no es ingeniero y no tiene conocimientos en ingeniería, y los abogados que no somos ingenieros ni tenemos conocimientos en ingeniería. Entonces, intentar siempre que el contenido sea lo más didáctico o comprensible posible. Comprensible posible. Y en cuanto a la estructura, pues es libre. Yo de aquí os facilitamos un modelo de estructura básica, pero evidentemente es libre, cada uno utilizará la que quiera. Pero hay determinados aspectos que sí que tienen que aparecer. Y uno de ellos, y este es fundamental, el compromiso formal de imparcialidad, que aparece en el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que normalmente ya se presta en el juzgado cuando aceptáis el cargo, pero aún así siempre es muy recomendable que lo pongáis también en vuestro dictamen, que es este compromiso aparece en la lección y aparece en la propia legislación, que es el de pues, que asumís el encargo, asumís el compromiso a actuar con mayor objetividad posible, sin intentar perjudicar a ninguna de las partes y que conocéis las sanciones penales a las que os enfrentáis en vuestra labor. Eso yo lo pondría pues, al principio del todo, como encabezamiento. Luego el objeto del dictamen, pues el objeto es el que sea, el que se haya puesto de manifiesto el juzgado, o si es un dictamen de parte, pues lo mismo, el objeto que se haya encargado vuestro cliente. Luego los antecedentes, yo pondría una respuesta motivada, justificada de las cuestiones que se os plantean, unas conclusiones, yo desde mi punto de vista es fundamental que hayan conclusiones, que al final es donde el juez va a ir y donde nosotros los abogados también vamos, para evitar tener que leer normalmente pues todo el dictamen.
y fecha y lugar de emisión y, evidentemente, la firma. Esta es la estructura, yo entiendo, básica de un dictamen pericial, pero ya os digo, no es obligatoria. Vosotros podréis utilizar, si tenéis una que consideréis que es mejor, por supuesto podéis utilizar la que mejor consideréis. En cuanto al visado, pues muchas veces se plantea si un dictamen emitido por un ingeniero o por un arquitecto tiene que estar visado, y la respuesta es que no. Como regla general, no. ¿Por qué? Porque ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni la Ley de Colegios Profesionales, ni el Real Decreto 1000/2010, que regulan la cuestión del visado, prevén tal obligación. El visado lo que refleja es, el visado tiene por objeto identificar al profesional que hace un proyecto, por ejemplo, y corroborar que es idóneo para elaborar ese proyecto. Pero el visado, estos requisitos tienen por objeto nada más que para proyectos que que pueden afectar a la seguridad o integridad física de las personas. Por ejemplo, pues en un proyecto de obra, pues evidentemente el proyecto de obra tendrá que ir visado, porque al final con ese proyecto de obra se va a levantar un edificio o una nave industrial. Y ahí sí que se puede afectar la integridad física de las personas. Pero de un dictamen pericial no va nunca a resultar un riesgo para las personas. El dictamen pericial es un dictamen. Si a raíz del juicio resulta que hay que hacer un proyecto, el proyecto habrá que visarlo, pero el dictamen no hace falta. A excepción de que algún juzgado os lo exigiese, que me parecería muy raro, yo nunca lo he visto, pero si se exige por parte del juzgado o por parte del cliente, en ese caso sí. Pero si no, si nadie os lo exige, vosotros nunca viséis un dictamen, no hace falta. Podéis hacerlo, pero no es necesario ni nadie os lo va, nadie en principio os lo va a exigir. En cuanto al plazo de presentación del dictamen, pues hay que entregarlo dentro del plazo que os conceda el juzgado. Normalmente el juzgado siempre os va a requerir que lo entreguéis con 5 días de antelación a la audiencia previa a juicio o a la vista si es un juicio verbal. La audiencia previa en el juicio ordinario es como la reunión, es la cita previa que tenemos los abogados y los procuradores con el juez, una vistilla donde ahí proponemos las pruebas, proponemos si queremos que declare un perito o un testigo o el interrogatorio de la parte. Y claro, 5 días antes de que suceda esta audiencia previa, pues tenemos que tener los abogados y el juez el dictamen pericial para saber si nos interesa pedir vuestra citación o si no nos interesa porque a lo mejor vuestro dictamen es tan perjudicial que preferimos que no intervengáis. Y en caso de un juicio verbal, como no hay audiencia previa, pues habría que aportarlo 5 días antes de la vista. Si el plazo que os conceden os parece insuficiente, por el motivo que sea, podríais pedir una ampliación por motivos justificados y tendríais que hacerlo lo mismo que os he comentado antes, o por escrito dirigido al juzgado o en presencia del secretario judicial. Y finalmente, la solicitud de emplazamiento a la vista, pues una vez que habéis emitido y aportado el dictamen pericial al juzgado, pues o bien el juez o bien las partes litigantes pueden solicitar que os ratifiquéis en el dictamen eh, eh, o que asistéis a la vista para ratificaros en la propia vista o realizar las aclaraciones o explicaciones que se estimen oportunas. Los litigantes, en el 99% de los casos, siempre pedimos vuestra intervención en la vista. Sin embargo, si simplemente es para solicitar vuestra ratificación, no haría falta. Podríamos pedir vuestra ratificación sin necesidad de traeros al acto del juicio. Y además la ratificación, que todos siempre la pedimos, todas las partes litigantes la pedimos, sobre todo cuando el informe, evidentemente, el dictamen nos es favorable, en principio es innecesaria. La ratificación solo tendría sentido si hay algún error en el dictamen, si falta vuestra firma, o hay una hoja que no está, o hay una tachadura. En ese caso, sí que tendría sentido solicitar que se os exhibiese el dictamen, lo ojeaseis y dijeseis que el dictamen lo habéis emitido vosotros, aunque no esté la firma por error o se os haya olvidado, o lo habéis emitido vosotros y aclarar pues, que falta una hoja y que se aporta en ese momento. Si no, en principio la ratificación resultaría innecesaria, pero ya os digo, siempre con carácter general la pedimos. Los abogados, incluso los jueces también, siempre suelen pedirla. En cuanto a la intervención del perito en juicio, vamos a ver 4 puntos aquí, que es primero la citación, luego la composición de la sala del juzgado, el propio interrogatorio vuestro y el fin de vuestra labor.
La citación, pues ya cuando hayáis emitido el dictamen y las partes hayamos solicitado vuestra declaración en el acto del juicio, o el propio juez entienda que es oportuno que vengáis, pues el juzgado os citará a la vista. Os mandará un telegrama, certificado, correo certificado, o de algún modo que deje constancia de que habéis sido citados, os citará y os dirá el día y la hora. Tenéis que asistir, es obligatorio. Y si no podéis asistir, tendréis que justificarlo por escrito o en presencia del secretario judicial, pero tendréis que justificarlo por enfermedad, un viaje, etcétera. Podréis incluso hacerlo el mismo día de la vista. Si os levantáis por la mañana y estáis malos, pues con una llamada telefónica para hablar con el secretario, poniendo en manifiesto que estáis enfermos. Pero sí, pero lo que no podéis hacer es no ir, sin más, porque en ese sentido, en ese caso os arriesgáis, primero, a que se os vuelva a citar, el juicio se suspenda y se os vuelva a citar en otro momento, y segundo, se os sancione por no haber acudido al acto del juicio. En cualquier caso, antes de asistir a la vista, pues evidentemente es recomendable que reviséis vuestro dictamen porque podéis haberlo emitido un año antes, o no tanto, pero a lo mejor 4 o 5 meses antes, con lo cual es recomendable que reviséis vuestro dictamen y que os llevéis copia del mismo al juzgado, porque al final está bien que lo tengáis, que lo podéis manejar desde vuestra posición. Y bueno, en caso de perito de parte, pues también evidentemente es aconsejable pues que quedéis o que converséis con el abogado de la parte que os ha contratado, pues por lo menos para saber por dónde van a ir sus preguntas, para que no os pillen fuera de juego y al final si habéis sido contratado por la parte, pues evidentemente tendréis que conocer o tendréis que estar de acuerdo con el abogado en cómo va a ser vuestra declaración. En cuanto a la composición de la sala de vistas, pues se compone de una mesa en forma de U, una gran mesa en forma de U, que preside el juez, y a su derecha e izquierda estamos los abogados y los procuradores. El perito cuando declare se situará frente al juez y su declaración será grabada. Y el resto de los asientos que veáis siempre en la sala de vistas, que suelen haber bastantes más, pues está reservado pues, para curiosos. Las vistas son abiertas y puede entrar cualquiera que tenga interés en el juicio. Bueno, y para las partes que también se sientan en las filas de atrás. Esta es una imagen de una sala de vistas. Como veis al centro de la imagen se sentaría el juez y a la derecha normalmente se sienta el demandante y a la izquierda demandante, el abogado y el procurador del demandante y a la izquierda el abogado y el procurador del demandado. Al final, al juez y a los abogados nos vais a reconocer porque llevamos todos toga y los procuradores también llevan toga. Pero hay una diferencia entre abogados, procuradores y juez que son las puñetas. Que las puñetas solo las lleva el juez. Y aquí hago un paréntesis para ver si alguien me sabe decir qué son las puñetas. Venga, os doy un minuto. A ver, ¿quién acierta? Muy bien, María Eugenia. Y muy bien, Isidro. Y Carmen. Muy bien, muy bien. Pero alguien ha dicho, pues todo el mundo lo sabe. Yo pensaba que no lo iba a saber nadie. Muy bien, exactamente. Pero solo lo llevan los jueces, no los abogados. Por eso vais a distinguir a un juez de un abogado. El juez lleva las puñetas. Y las puñetas, ya por lo que veo casi todos sabéis lo que eran, se llaman puñetas, como curiosidad, como anécdota, se llaman puñetas porque se tardaba tanto tiempo en hacerlo, en hacer este bordadito que llevan los jueces en la manga, el bordadito, se tardaba tanto tiempo en hacerlas que hace muchos años, cuando para los jueces o para los sacerdotes, que creo que, bueno, sacerdotes o aparte de los jueces no sé quién más llevaría, pero bueno, como se tardaba tanto tiempo en hacerlas, cuando alguien se enfadaba con alguien decía, vete a hacer puñetas, que era para perderlo de vista durante mucho tiempo. Y efectivamente, ya os digo, eso diferencia la toga del juez a la toga del resto de los profesionales que intervenimos. Y como otra curiosidad os comentaré que en general, como regla general, el demandante, al final cada juzgado sitúa al abogado del demandante en un sitio o en otro según le parece bien al juez. Pero la regla histórica siempre ha sido que el demandante se sentaba a la derecha del juez, porque el demandante o el querellante, por ejemplo, en un procedimiento penal, se identifica con la verdad, con la parte positiva, la parte buena, a la derecha. Y a la izquierda se sentaba el demandado o el querellado al que se le presuponía como la parte mala, la parte, pues, en este caso, pues eso, el querellado, el denunciado, la parte mala. Ya digo que eso hoy en día pues,
no es así y cada juzgado, cuando tú entras, de hecho tienes que preguntar, los abogados tenemos que preguntar cuál es nuestro sitio, porque en cada juzgado te sientan en un sitio o en otro. Y bueno, por último, ya os he comentado, el perito se pondrá siempre frente al juez y declarará o bien de pie o bien sentado. En algunos juzgados se les pone una mesa y una silla y en otros juzgados de pie delante de un micrófono. Bueno, la intervención del perito en sala. En primer lugar, os comento que el perito no entrará al juicio, al acto del juicio, no entrará al acto del juicio al principio, a la hora señalada, sino que tendrá que quedarse fuera, en la puerta, esperando a que el funcionario le llame para entrar. ¿Por qué se hace esto? Al principio solo entramos los abogados, evidentemente el juez, los abogados, los procuradores y las partes. Testigos y peritos tienen que quedarse fuera. Y eso se hace así para evitar que os contaminéis, para evitar que nos escuchéis primero de cada las partes y los abogados, y lo que no puede ser es que los peritos estén dentro escuchando las declaraciones de las partes o de otro perito, haya escuchado lo que ya han preguntado los abogados y entonces ya sepa por dónde va a ir las preguntas o, en definitiva, por dónde va la película. Entonces, no se le permite entrar al principio, se tiene que quedar en la puerta. También os diré que los peritos sois los últimos en declarar, con lo cual, si se os cita un juicio a las 9 de la mañana, tendréis que estar a las 9 de la mañana. Pero ¿qué pasa? Que si a lo mejor tienen que declarar las partes 5 testigos y luego ya vais vosotros como peritos, pues declararéis los últimos. Con lo cual, en vez de a las 9 entraréis a declarar a las 11:30, a las 12 y mientras tanto tendréis que estar esperando tranquilamente en la puerta. Esto es así, lo establece la ley, primero partes, luego testigos y por último peritos. Una vez que ya por fin hayáis entrado a declarar, se os exhibirá, bueno, primero se os harán unas preguntas generales por parte del juzgado, que son pues la de imparcialidad, si tenéis relación con alguna de las partes, etcétera, etcétera. Esto hay algunos jueces que se lo ahorran, porque ya si habéis hecho, como peritos judiciales, vuestra acta de manifestaciones en el juzgado y que vais a actuar con imparcialidad, etcétera, etcétera, pues al final el juez muchas veces se ahorra preguntaros otra vez porque ya lo habéis dicho. Pero aún así, pues casi todos los jueces terminan preguntando, os terminan haciendo prometer o jurar que vais a actuar con objetividad, etcétera, etcétera. Pues nada, prometéis y juráis y ya está. Luego ya os preguntaremos. Empieza preguntando el abogado de la parte que os ha propuesto. Y luego os pregunta el abogado contrario. Y el juez en cualquier momento puede interrumpir y preguntar. Puede preguntar al final o puede interrumpir en cualquier momento al abogado y preguntar él porque hay alguna cuestión que no le ha quedado clara. El perito tiene que contestar a las preguntas que se le formulan y mucho cuidado con las preguntas porque normalmente los abogados pues intentamos realizar las preguntas de forma que os engañemos entre comillas o os pongamos alguna trampa. Os podemos hacer la misma pregunta 5 veces de forma diferente para ver si en algunas ocasiones decir lo que queremos escuchar. Entonces, mucho cuidado con eso, estar muy pendientes de lo que se os pregunta y si tenéis alguna duda o no entendéis una pregunta, decidlo. No tengáis ningún problema, decidlo con absoluta tranquilidad. Bueno, evidentemente, una vez que estéis dentro de la sala, tendréis que llamar a todo el mundo de usted, porque hay veces que peritos y sobre todo los testigos llaman de tú al juez o a los letrados y evidentemente eso no se permite. Y en cuanto a la indumentaria, pues también absoluta normalidad, pues, ropa normal y corriente, pero sí que os cuento como anécdota que en una ocasión un perito vino con una camisa de botones, pero con demasiados botones abiertos y el juez le riñó y le dijo que tenía que abrocharse los botones, no hasta el final, pero, o sea, que quiero decir, cuidado con todos esos aspectos, cuidarlos porque al final os podéis encontrar con un juez que sea muy quisquilloso y que en fin, que hasta puede llamar la atención por la indumentaria. Bueno, en cuanto a las preguntas os decía, la ley prevé 4 tipos de cosas que podemos hacer los abogados. 1. Pediros que expongáis vuestro dictamen, perdón, o que expliquéis puntos del dictamen. Por ejemplo, qué metodología se ha empleado o qué conclusiones llega. Y entonces tendréis que, pues en ese momento, pues explicar cómo habéis realizado el dictamen, etcétera, etcétera. Luego, en segundo lugar, se nos permite haceros preguntas sobre el método que habéis utilizado, etcétera, etcétera. Ya más preguntas más concretas. En vez de pediros que nos expliquéis, pues preguntas. En el punto cuarto, esto es así, tal cual, y tendréis que responder, pues sí, no, y la explicación correspondiente. Luego, os podemos también pedir que os planteéis la posibilidad de ampliar vuestro dictamen. Y en ese caso, ¿cuánto tiempo necesitaríais? Porque claro, a lo largo del procedimiento pueden surgir cuestiones que a lo mejor cuando se os hizo el encargo inicial
no habíamos pensado las partes. Entonces, se os podría pedir que dijeseis si podéis ampliar vuestro dictamen y cuánto tiempo necesitaríais. Pero esto suele ser muy infrecuente, esto no suele pasar nunca. Y en último lugar, y esto sí que a veces pasa, o bastantes veces pasa, se os pide que hagáis una crítica a otros dictámenes que obren en autos. Pues sí, pero eso siempre y cuando hayáis tenido conocimiento del dictamen y de su contenido, de su existencia y de su contenido. Y en ese caso, pues claro, si vuestro dictamen es contrario a otro dictamen, que eso suele ocurrir muchas veces, sobre todo con proyectos de parte, que hay dictámenes contrapuestos, pues aparte de preguntaros sobre vuestro propio dictamen, os podemos preguntar sobre el dictamen de la parte contraria. ¿Por qué creéis que la metodología que ha utilizado vuestro compañero no es la adecuada? Y vosotros pues se lo explicáis. Pues yo entiendo que no ha utilizado la metodología adecuada por el motivo que sea. Estas son las preguntas que os podemos hacer. Y una vez que haya finalizado vuestra labor, el juez os dirá una de dos, o bien que os podéis marchar de la sala o bien que permanezcáis dentro. O a veces os da las dos opciones. Muchas veces os pide que incluso habiendo terminado os quedéis. Y lo hace sobre todo si hay otros peritos en la puerta esperando su declaración. Y por el mismo motivo que os he comentado antes. Porque podríais salir y en la puerta coger a otro perito que a lo mejor ha dictaminado igual que vosotros o que es amigo vuestro o lo que sea y el perito os puede preguntar, oye, ¿qué te han preguntado a ti? Y tú le puedes contar. Y el perito a lo mejor una pregunta que no haya pensado puede coger y pensar a ver qué dice. Entonces, sobre todo si hay otros peritos esperando para declarar, el juez muchas veces os pide que os quedéis dentro de la sala. Con lo cual, pues todo el rato que termine, hasta que termine el juicio, os tocaría quedaros ahí. Luego, ya como os he comentado antes, una vez que hayáis intervenido en el juicio, ha terminado vuestra labor. Lo que no impide que, o sea, aún así es recomendable que estéis pendientes de cuando salga la sentencia. El juzgado no os la va a notificar, no va a decir cuál es la sentencia, pero desde mi punto de vista siempre es interesante que intentéis obtener copia de la misma, que habléis con el juzgado para que cuando salga os avise o vosotros ir preguntando, porque al final yo creo que siempre es bueno saber si vuestro dictamen ha sido tenido en consideración y si no ha sido tenido en consideración, ¿por qué motivo? Y también es bueno saber si ha habido condena en costas, etcétera, etcétera. Porque, en fin, pues siempre puede ser interesante, sobre todo en supuestos de justicia gratuita, evidentemente, es fundamental saber si ha habido condena en costas, etcétera, etcétera. Y en otros supuestos que hemos visto antes. En cuanto a la valoración de la prueba pericial, pues el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica, que es tanto como decir que el juez pues, valorará según su propio criterio. Al final el juez es perito de peritos y al final por encima de su opinión no hay ninguna otra. Entonces, a la vista de vuestro dictamen, de vuestra intervención en el juicio y de otros dictámenes que hayan podido haber, dará mayor credibilidad a uno que otro. Y tiene, pues, evidentemente la legitimidad, por eso es el juez para hacerlo. Eso sí, si no tiene en consideración un dictamen pericial, la ley le exige que motive el motivo por el cual, que motive por qué no tiene en consideración el dictamen. Y no puede simplemente decir que no lo valora o que no le da credibilidad, sino que tiene que decir no le doy credibilidad por estos motivos. Lo tiene que hacer. Si no, pues la parte que pierda el juicio podría recurrir y decir que hay falta de motivación de la sentencia. Y en cualquier caso, pues es evidente la importancia que vosotros como peritos tenéis en la mayoría de los juicios. Al final, casi todos los juicios en los que se dilucidan cuestiones técnicas o artísticas o científicas o prácticas, vuestra intervención es determinante. La intervención del perito es determinante. Sobre todo la del perito judicial. Y pues si me permitís, aunque sean las 7 y 5, os cuento un par de supuestos reales para que veáis la importancia del perito. En un supuesto, por ejemplo, los dos los he llevado yo como abogado, en un supuesto donde una empresa de diseño textil demandaba a una tienda de ropa que le había comprado prendas, reclamándole una factura de 2.500 euros. La tienda que había comprado la ropa se opuso a la demanda diciendo que no le pagaba esa ropa, esos 2.500 euros, porque las prendas estaban deshilachadas, en fin, tenían rotura, le faltaba un botón, etcétera, etcétera. El juez estimó la demanda y condenó a pagar esos 2.500 euros. Y dijo que estimaba la demanda y condenaba a pagar esos 2.500 euros porque no había quedado acreditado con un informe pericial que efectivamente esas prendas tuviesen taras. Lo que había hecho el demandado era aportar fotografías de las prendas. Incluso le había pedido al juez un reconocimiento judicial, que fuese a la tienda y examinase visualmente las prendas.
que en principio hubiese sido suficiente, porque prendas de ropa, si le falta un botón o tiene una rotura, pues el juez lo puede ver. Y sin embargo, aún así, el juez dijo que no, que habría hecho falta un dictamen pericial donde quedase acreditado que efectivamente las prendas tenían taras que provocaban que no pudiesen ponerse a la venta. Por ese motivo se perdió el juicio. Y en otro supuesto real, por ejemplo, donde un matrimonio encargó una obra de jardinería en su parcela, en su chalet, el constructor que hizo la obra le emitió una factura, hizo la obra, le emitió una factura donde la factura ponía como concepto haber puesto hormigón armado. Hormigón armado y encima unas losas de piedra natural. Al cabo del año las piedras se hundieron, se fueron levantando, etcétera, etcétera. Este matrimonio que había encargado la obra contrata a un perito, en este caso contrató a un arquitecto, y el arquitecto fue allí, hizo unas pruebas y se dio cuenta que no había el hormigón que les había facturado y les había cobrado. Se presentó la demanda con ese dictamen pericial donde quedaba acreditado que efectivamente ese hormigón no estaba. La parte contraria defendía que sí que había puesto el hormigón, pero no aportó ningún dictamen pericial, con lo cual tenía el demandante un dictamen pericial que demostraba que no había hormigón y la parte demandada que decía que sí que lo había puesto, pero no aportaba ninguna prueba. Y evidentemente ese juicio lo ganó la parte demandante porque el juez entendió que había conseguido acreditar con su dictamen pericial que no había hormigón armado. ¿Había hormigón o no? En principio no lo habría porque lo decía el perito, pero a otra parte, todavía cuando terminó el juicio, a mí me seguía insistiendo en que había hormigón armado. Yo no estuve en la parcela, no lo sé, pero a lo mejor si lo hubiese habido, perdió el juicio solo por el hecho de no haber contado con un dictamen. Ya para finalizar, entramos a las responsabilidades en que puede incurrir el perito, que pueden ser de tres tipos: penales, civiles y disciplinarias. Las penales, pues el perito puede incurrir en multitud de delitos, como apropiación indebida de objetos que reciba para hacer la pericia, injurias o calumnias pues a alguna de las partes litigantes, falso testimonio, intrusismo profesional, pues si un ingeniero emite un dictamen sobre cuestiones que no le competen, le podrían acusar de un delito de intrusismo profesional, falsedad documental, cohecho, si recibe algún regalo de algunas partes litigantes que luego resulta beneficiada por su dictamen, desobediencia a la administración de justicia, etc. Puede incurrir en responsabilidades civiles. ¿Cuándo, por ejemplo? Pues si, por ejemplo, se le da también el objeto de la pericia y la pierde, y pierde el objeto de la pericia. A lo mejor el objeto de la pericia pues es un vehículo que tiene que valorar y el vehículo desaparece y estaba en su poder. Pues evidentemente incurrirá en una responsabilidad civil. O si, por ejemplo, es un perito de parte contratado para emitir un dictamen y ir al acto de la vista y no va al acto de la vista, y la parte pierde el juicio porque su perito no ha ido al acto de la vista, le podrá también reclamar civilmente una indemnización porque por su culpa ha perdido el juicio. Yo señalo aquí que el perito judicial incurriría en responsabilidad civil extracontractual, porque al final el perito judicial no tiene ningún contrato con nadie, es designado por el juzgado, con lo cual su responsabilidad civil sería extracontractual. Mientras que el perito de parte, que sí tiene un encargo profesional, aunque sea verbal, pero tiene un encargo profesional, incurriría en responsabilidad contractual. Y finalmente, las responsabilidades disciplinarias pues son las que derivan del propio colegio, de vuestros propios colegios. Normalmente los colegios tienen pues un código deontológico y a él os debéis. Y si en ese código deontológico se establece una serie de conducta por vuestra parte que incumplís, pues actuar pues con objetividad, con lo que sea, y al final se descubre que no habéis actuado con objetividad, se podría imponer una sanción disciplinaria, una multa, apartaros del colegio, o una expulsión, una suspensión, etcétera, etcétera. Con lo cual podéis incurrir en responsabilidad disciplinaria.